Ya leímos anteriormente Efesios 2 del 1 al 10. En este momento voy a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y hablaremos sobre el tema muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros. Te ruego, por favor, que nos ayudes a entender tu palabra, entender qué grandioso y majestuoso Salvador eres. Pero para llegar a entender esto es necesario entender de dónde nos salvaste, de dónde nos rescataste, cuál era nuestra condición sin ti. Y ayúdanos, Dios, a de manera sobria, de manera prudente, no olvidar lo que éramos antes, pero enfocarnos en lo que ahora somos en ti y vivir agradecidos y vivir ahora con una vida rendida a ti, Padre. Te quiero pedir que si alguien en esta hora, en este lugar, no te conoce personalmente, no sabe la condición de su alma, que sea tu palabra mostrándole la realidad de su vida, mostrándole la esclavitud en la que se encuentra, y también al Salvador, quien ha hecho una obra completa, perfecta, a nuestro favor. Jesús, toda la gloria como siempre es para ti. En tu nombre oramos. Amén. Un segundito. Dejen poner esto en silencio. Hemos dicho antes que Efesios tiene una estructura muy simple, bien definida. Efesios 1 al 3 es mucha doctrina, mucha teoría. Nos enseña claramente lo que Dios ha hecho por usted y por mí a través de Cristo. Pablo quiere primero que sepamos cuál es nuestra posesión en Cristo. ¿Qué hizo Él? Y Efesios 4, 5 y 6, la segunda mitad de Efesios, es mucho sobre cómo se espera que viva aquel que ha sido escogido, llamado, adoptado, rescatado del pecado. Primero, doctrina, enseñanza. Segundo, pues a ponerlo en práctica, a vivir, a obedecer en tu familia, ponerse la armadura, cuidar tu lengua, las palabras que salen de tu boca. En el capítulo 1, entonces, para resumir un poquito y ponernos en el contexto correcto, Pablo comenzó en el capítulo 1 dando gracias a Dios por todas las riquezas que Dios nos ha dado a través de Cristo. El versículo 3, bendito sea el Dios y Padre. Comienza bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo entonces comienza alabando a Dios, porque Dios nos eligió, nos predestinó, nos adoptó, y todo lo que vimos en la sección del versículo 3 al 14. Y las riquezas son tantas y tan valiosas que es necesario que el Espíritu Santo intervenga para hacernos entender lo realmente ricos que somos. Pablo dice, mira qué increíble, qué increíbles riquezas tenemos, pero nuestra mente humana es incapaz de concebir qué tan ricos somos. Por eso Pablo, en la sección que vimos, en la sección anterior, Pablo ora que Dios nos dé entendimiento, ora que Dios nos ayude a poder entender la magnitud de lo realmente ricos que somos. Porque somos ricos, pero podríamos vivir como pobres. ¿Y cuál es la más grande de todas las riquezas que hemos recibido en Cristo? Es la relación restaurada con Dios.
No existe algo más importante para el ser humano que estar en paz con Dios. Todo lo demás depende de esto. Todo lo demás depende de la relación que el ser humano tiene ahora con Dios. Si esa relación ha sido restaurada, entonces ahora tiene sentido entender la grandeza de Dios, la gloria de Cristo, la eternidad, pero todo parte de esa relación que ha sido restaurada con Dios, el ser libre del pecado y en lugar de recibir la condenación, recibir la misericordia y la gracia de Dios. Pero para entender nuestra posición y valorar la gracia de Dios, primero Pablo tiene que mostrarnos de manera cruda, gráfica, dolorosa, la condición anterior del hombre antes de ser salvos. El punto de Pablo es, mira Alejandro, mire iglesia, los elegidos, los predestinados, los redimidos, los adoptados, antes de que Dios hiciera su obra salvadora en nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. Y es importante entender esa sección, hermanos, porque antes de que podamos apreciar, valorar a Cristo y su obra completa en la cruz, primero es necesario entender la condición en la que estábamos sin Él. Para contemplar a Cristo y ver qué gran Salvador tenemos, primero es necesario entender de qué nos salvó, cómo estábamos. No es sino hasta que entendemos que estábamos muertos en delitos y pecados, la condenación, la perversidad de nuestra alma y nuestro ser, que entonces podemos voltear al Calvario y correr a Él. Y por esa obra de Cristo a nuestro favor y la obra del Espíritu Santo, abrazar al Salvador y amarlo. Por eso me gusta mucho Pedro, que dice, para los que creemos, Él es precioso. Pero para que lo veas como precioso, haría mucho bien echar un vistazo atrás y ver de dónde te rescató. La perversidad de la que Él nos sacó, la clase de personas que éramos. Entonces, es lo que Pablo va a hacer en Efesios 2, del 1 al 10, mostrar el Evangelio básicamente. Y la cúspide aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y amamos ese versículo, es una gran verdad. Pero primero Pablo nos dice dónde estábamos. Y quisiera tomar este pasaje y hablar brevemente de la condición antes de que Cristo nos salvara, nos rescatara. Y de acuerdo a nuestro pasaje, número 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el versículo 1 comienza diciendo, y Él os dio vida, y Él nos dio vida. Y eso es muy sencillo, porque si Pablo dice que se nos dio vida, es porque obviamente estábamos muertos. Si se nos dio vida es porque se asume que estábamos muertos antes. Y note que Pablo no dice que estábamos débiles, tampoco dice que estábamos enfermos, dice que estábamos muertos. Y la palabra muertos que usa Pablo aquí obviamente es la palabra griega necros, de donde viene necropsia, la misma palabra que se usa para hablar de un cadáver, que se usa para un cuerpo sin vida, un cuerpo ajeno a las funciones normales de la existencia. Pero Pablo no habla de muerte física, porque alguien puede decir, ¿de qué muerte está hablando? Porque yo estoy vivo el día de hoy, mi corazón está latiendo, mi cerebro está funcionando, hay sangre corriendo por mis venas. Bueno, es claro que Pablo no está hablando de muerte física. Él nos dio vida, pero estábamos muertos. ¿Pero qué clase de muerte? Muerte espiritual. Y me gustaría tomar un momento primero para que entendamos qué significa estar muerto espiritualmente. Muerte espiritual es la separación de Dios primero. ¿Qué es estar muerto? Porque Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ok, pero ¿de qué muerte está hablando? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que estábamos muertos? Primero, que es la separación del hombre y de Dios. Desde el principio, desde las primeras páginas en la Biblia, desde los primeros seres humanos en este planeta, la muerte tiene que ver con una ruptura de una relación. ¿Recuerdan en Génesis 3, en Génesis 2 y 3? El Señor aparece a Adán y a Eva, les pone en el huerto del Edén una situación perfecta, pero en Génesis 2:17 les muestra un árbol, les dice no coman de este árbol, mas del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese fruto
el Señor dijo con toda claridad, no vas a comer, porque el día que de él comas, ¿qué iba a pasar? Ciertamente moriréis. Y es aquí un absoluto, ¿no? Es como, es probable que mueras. Desobedeces, la consecuencia inmediata, absoluta, certera, es que vas a morir. ¿Y qué cree usted que pasó? Obviamente sabemos. Eva escucha la voz de la serpiente de Satanás. Ella es tentada y toma del fruto y come, y le dio también a su marido. El Señor había dicho con toda claridad, fue muy claro, comes, mueres. ¿Y qué sucede? ¿Adán y Eva caen muertos, fulminados en ese mismo momento? No. De hecho, Adán vivió varios centenares de años más después de ese momento. Pero en ese momento sí murió espiritualmente. Es decir, hubo ya una separación, hubo ya una ruptura en la comunión de Adán y Eva y Jehová el Señor. Murió espiritualmente y eventualmente también físicamente. A partir de allí el reloj ya estaba corriendo, los días ya estaban contados para morir también físicamente. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de esa comunión que fue rota entre Dios y el hombre. Y Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios después de haber pecado. Nuestros primeros padres entonces ignoran esa advertencia. Y entonces, dice Pablo también, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecamos, todos somos descendientes de Adán. Y también dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué palabra dice después? Destituidos, que es la palabra separados, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios. Isaías 59:2 explica más lo que es esa ruptura, lo que es esa muerte espiritual. Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay un abismo, hay una diferencia enorme entre Dios y nosotros a causa del pecado. La comunión ha sido rota. Y dice Isaías, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no escuchar. Así que muerte espiritual, ¿qué es? Muerte espiritual es la separación real de la vida de Dios. Efesios 4:18 también dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, y dice esta frase que es clave, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Muerte espiritual en Efesios es que estamos completamente ajenos a la vida de Dios. Muerte espiritual entonces es esa separación, esa ruptura, esa comunión que ha sido quebrada entre Dios y nosotros. Pero muerte espiritual también es la incapacidad moral e incapacidad espiritual. No significa que el ser humano no razona, no significa que el hombre está embotado, no sabe nada, absolutamente de nada, que es torpe completamente. Significa más bien que no puede responder correctamente a Dios. Estamos muertos espiritualmente, significa estoy separado de Él. Pero también implica que espiritualmente soy incapaz moral y espiritualmente de hacer algo correcto. Romanos 8, versículos 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne, la voluntad de la carne, las pasiones de la carne, son enemistad contra Dios, chocan, no se sujetan a la ley de Dios. Pero también dice, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el texto no habla, Romanos, no habla de un grupo particular de personas rebeldes que no quieren nada de Dios, pero habla del estándar, del estatus normal, regular de cualquier ser humano sin Cristo. Y Romanos no dice solamente no quieren sujetarse a la ley de Dios. Romanos no dice no les gusta la ley de Dios. Tampoco dice no les interesa sujetarse a los mandamientos de Dios. No están motivados a obedecer a Dios. Romanos es muy claro y dice no pueden. Y el ser humano sin Cristo está separado de Él, pero es completamente incapaz de buscar a Dios y hacer cualquier bien de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural,
Y cuando dice natural, se refiere a su estado regular, estándar, a su estado físico, humano. Unas traducciones dicen el hombre animal no percibe las cosas del espíritu, no las entiende. No hacen clic en su mente y en su corazón, aunque intente, porque es un hombre natural sin Dios. Para él, dice la Biblia, que son locura. Y la única manera de entenderlas es por el Espíritu. Es el Espíritu quien agarra al hombre natural, hace un cambio en su vida y ahora él puede entender las cosas de Dios. Pero Pablo dice, no las puede entender. No significa que no tenga intelecto, pero las cosas de Dios para él no tienen sentido. Se tienen que discernir espiritualmente. Hay una incapacidad espiritual que es real. El hombre muerto no percibe las cosas de Dios como debe. Le parecen locura. Alguien puede leer la Biblia de manera intelectual y sabe que hay gente afuera del mundo que no conoce a Cristo, que no tiene a Dios, no tiene comunión con Él, ni cree en Él. Y puede tomar la Biblia y organizar y sacar una enseñanza y hacer que las cosas intelectualmente tengan sentido, estudiar las palabras en su idioma original y dar una buena enseñanza, y esa enseñanza no tiene ningún efecto en su corazón. Porque el hombre sin Dios no puede percibir espiritualmente. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Otra vez dice, ninguno puede. No es como que ninguno quiere, a ninguno le interesa, no. Solamente pueden venir a Él aquellos a quienes el Padre les da la capacidad, hace una transformación en su vida, les da vida y ahora pueden venir. Pero el hombre natural, por sus propios méritos, está muerto, significa está separado. Pero segundo, significa que no puede, es incapaz completamente de hacer la voluntad de Dios. Juan Calvino dice que el hombre está tan dominado por el pecado que no puede mover un solo dedo para buscar a Dios. Estábamos muertos. A veces decimos esta frase, pero es incorrecta. Yo busqué a Dios, yo encontré a Dios. Estábamos muertos, ¿qué íbamos a buscar? Estábamos muertos, ¿qué íbamos a razonar? Hay gente que quiere pensar que el hombre, hay algo bueno en él y que yo busqué, que yo encontré, que fue mi iniciativa. Estábamos muertos. A menos de que el Señor nos hubiera dado vida, usted y yo éramos completamente incapaces de buscar al Señor, de obtener algún mérito. No podíamos mover ni un solo dedo para buscar a Dios. Pero muerte espiritual también incluye dureza y ceguera del corazón. Muerte no solamente es separación, no solamente es incapacidad, pero también es endurecimiento. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y Efesios 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, esto es, oscurecido, tenebroso por la dureza de su corazón. Y en Efesios 4:18, cuando habla de la dureza del corazón, la palabra dureza, de hecho, hace alusión como a un hueso fracturado que se empieza a formar un callo. Se refiere a esa petrificación, algo que con el tiempo se va formando una capa más y más dura en su exterior. Y después dice Efesios, perdieron toda sensibilidad. El hombre muerto no solamente está separado, no solamente es incapaz, pero también se vuelve insensible. Aquellas cosas que deben de doler, aquellas cosas que la conciencia debe hacerle ver al hombre, oye, aquí estás muy mal. Hombres que están allá afuera cometiendo crímenes, matando personas. El pecado causa esa muerte espiritual y eso significa que se formó esa callosidad, esa petrificación, una capa más y más dura en la conciencia, en el corazón. El entendimiento se llena de oscuridad y se pierde toda sensibilidad. Aquellas cosas que deberían de atraer ya no atraen. El ser humano sin Cristo tiene un corazón calloso, insensible, y esa es su naturaleza normal. Pero Pablo sigue diciendo, estábamos muertos espiritualmente, pero después agrega, en delitos y pecados. No estábamos muertos, no estábamos separados de Dios por capricho de Dios. Efesios es muy claro y nos dice que estábamos muertos y lo conecta con la causa, delitos y pecados. Y Pablo usa dos palabras interesantes. La primera de ellos es delitos.
que se refiere a caídas, a transgresiones, se refiere a desviaciones reales. La palabra delito se refiere a que se mostró el camino correcto y se ignoró. Se mostró el camino, por aquí debes de andar, y tomamos una desviación. Y cuadra muy bien con lo que Pablo dice en Romanos: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sabíamos lo que el Señor decía, su palabra, su ley fue puesta en el corazón del hombre, y cometimos ofensa en contra de él y en contra de sus reglas, y en lugar de seguir su ley y su camino, nos desviamos y terminamos muy lejos de él. Y Pablo dice: todos nos pasó lo mismo, estábamos muertos en delitos. Pero también Pablo usa una palabra, delitos y pecados. La palabra pecados, que es la más usada, algunos que conocen algunas palabras en griego, armatiais o armatos, que es errar al blanco, como si tuvieras flecha y arco, y hay un blanco al cual tienes que atinarle. La palabra pecado significa básicamente erraste, te equivocaste, había un blanco y no pudiste satisfacer, no pudiste acertar. Es errar en el propósito, errar en el principio y el fin por el cual Dios nos hizo. Él nos hizo para su gloria, y usted y yo erramos. Nos hizo para guardar su ley y vivir para Él, y el hombre erró en su propósito, erró en violar la ley de Dios, el carácter de Dios, en conocer su ley y no cumplirla. Y el punto de Pablo es: mira, estábamos muertos en delitos y pecados, Pablo no quiere que usted y yo tengamos la idea de que cometimos algunos errores. La idea no es de que nos resbalamos alguna vez. La idea es vivir un mundo de rebeldía en contra de Dios. No es como que el hombre está un poco enfermo. Pablo es muy claro: estábamos muertos en delitos y pecados. No fue una desviación menor, fue una rebelión completa en contra de Dios. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 3:4: el pecado es infracción de la ley. El punto de Pablo es: hubo una transgresión real, una muerte real, pecamos de verdad. Nos rebelamos de verdad y estamos muertos en verdad. Y esto implica, hermanos, que no producimos amor verdadero hacia Dios, no buscamos a Dios por instinto propio, no podemos agradarlos, estamos bajo condenación. Y Romanos 3:10, Pablo conecta todo como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Colosenses 2:3 se repite lo mismo en Efesios: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. El punto aquí, hermanos, es que hay una única solución, y eso es que Dios nos dé vida, porque estamos completamente incapaces, estamos muertos, alejados, no podemos. Pero también esto elimina cualquier superioridad espiritual. Cualquier persona, nadie puede decir: perdón, pues yo estaba mejor. Pablo no dice algunos estaban muertos, dice estábamos muertos todos. En el versículo 3 va a incluirnos a todos, todos nosotros. No había ninguna diferencia moral entre tú y un asesino. Delante de él todos estábamos muertos en delitos y pecados. No había en ti ni en mí algo que atrajera a Dios la atención, que Él dijera: bueno, este hombre de allí, de México, se ve no tan malo como los demás. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. No había ni siquiera uno que buscara a Dios. Tito 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y el pecado, la muerte es universal. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Nacimos en pecado. Desde pequeños traemos la naturaleza pecaminosa. Alguien puede decir: mi hijo, mira, sí hizo unas cosas malas, pero él en su interior es un niño bueno. Mentira. Ustedes pueden ver a cualquier niño. Mis hijas, cuando eran bebés, las veía tan tiernas. Pensamos en los niños chiquitos de la iglesia, en Samarita, en Dante. La naturaleza pecaminosa está en todos nosotros. Piensa en una persona agradable, piensa, no sé, alguien sirviendo al Señor, entregado a Él, íntegro. Todos universalmente somos pecadores. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. No existe ni una persona
que fuera más atractiva al Señor, no hubiera nadie, todos estábamos depravados y de manera total. Pero aquí también quiero dejar una cosa en clara, una aclaración importante. Estamos en depravación total, pero eso no significa que cada persona sea tan mala como podría ser. No todas las personas son igual de perversas, y quiero decir esto con cuidado. No todas las personas son igual de perversas, porque hay gente, aún que no conoce a Dios, que se detiene en hacer lo malo. Depravación total no significa que alguien es lo peor que puede ser, pero significa que no hay parte de nuestro ser que no haya sido afectada por el pecado. Significa que el pecado afecta tu mente, tu voluntad, los afectos, la conciencia. No somos lo más perverso que podríamos ser, pero no hay parte de nosotros que no sea afectada por el pecado. Alguien dijo alguna vez, para ilustrar esto, que si el pecado fuera azul, todos seríamos azules por completo. Unas partes de ti serían azul marino, unas partes serían azul cielo, otras serían azul ultramar o algún otro tono de azul, pero serías azul completamente. Es decir, quizás algunos, sus ojos, su imaginación va a límites muy, muy perversos y muy oscuros, pero quizás se detienen con su boca. Pero al final tu boca está afectada por el pecado. El punto de Pablo, Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay parte de nuestro ser que no sea infectada por el pecado y su efecto debilitante. Martin Lloyd-Jones decía que el hombre no está enfermo espiritualmente, está muerto, y un muerto no puede decidir revivirse. En resumen, del versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa? Que estábamos separados de la vida de Dios, incapaces de agradarlo, insensibles espiritualmente, culpables por transgresión verdadera, real, genuina, y sin poder producir vida espiritual por nosotros mismos. Y como eso es verdad, hermanos, la salvación no puede comenzar en ti y en mí. Tiene que venir del mismísimo Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero también dominados por el pecado. En un segundo punto de Pablo, no solamente muertos, pero dominados por el pecado. Versículos 2 y parte del 3, en los cuales, obviamente delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo no solamente nos hace ver que estábamos muertos, pero muestra que además de estar muertos, también éramos esclavos del pecado. Y Pablo menciona en esta pequeña sección por lo menos tres amos diferentes, por lo menos tres figuras que oprimen al hombre. Y el primero de ellos es el mundo y su corriente. Y Pablo dice en los pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente que usa Pablo aquí se refiere, es una palabra un poquito compleja de traducir, porque habla de planetas, habla del universo, pero significa más bien la era presente, la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, la manera en la que este mundo se maneja, que está en oposición de Dios. Significa los caminos de este mundo. Primera de Juan 2:16 lo describe así, porque todo lo que hay en el mundo, y que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y de acuerdo a Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero esclavizados ¿por quién? Por el mundo, el sistema del mundo, el sistema moral y espiritual que se opone a Dios. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema. Y la palabra conformarse en Romanos es moldearse al patrón de este mundo. Es decir, lo que usted y yo hacíamos antes, nos movíamos con la corriente de este mundo. Y aquí ya hay esclavitud. Pablo habla de
de que seguíamos la corriente de este mundo. El muerto espiritual no nada en contra de la corriente. El muerto espiritual no tiene de otra más que dejarse llevar por la corriente de este mundo. Pero después Pablo no solamente habla del mundo, pero después habla del príncipe de la potestad del aire. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí Pablo identifica algo muy importante. El mundo es un caos, eso es claro. El mundo se opone a Dios, por supuesto. En el mundo hay mucha maldad, mucha injusticia, mucha corrupción. Los gobiernos están torcidos, es verdad. ¿Hay una idea equivocada, errada de la familia? Claro que sí, de la sexualidad, por supuesto. Pero el mundo no es un caos sin alguien que lo mueva. Es un desorden, pero aún ese desorden tiene alguien que mueve los hilos, y ese es Satanás. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo es un desorden, pero el mundo sí sigue una dirección errada, torcida, corrompida en contra de Dios, y tiene a un gobernador, a un príncipe. Es un caos, pero es un caos gobernado por Satanás. Por eso Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha no es contra los presidentes del mundo, porque hay alguien encima de ellos gobernando todo. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que habla de una lucha espiritual. Satanás, hermanos, es el príncipe de este mundo. Junto con sus demonios dominan y controlan los sistemas de maldad de este mundo y cada persona que no tiene a Cristo. Esas personas ahora haciendo esas quemas de camiones y causando violencia, y más tarde sabremos si hubo violencia contra personas y muertos y cómo está el caos. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? Hay un desorden, sí, pero el príncipe de este mundo gobierna esto. Y vemos esta maldad. Pero también hay clínicas de aborción. También hay compañías enormes promoviendo, fomentando pornografía. También hay mucha corrupción en los gobiernos. También a veces, lastimosamente, hasta hay maldad en algunas iglesias llamadas evangélicas. También en trabajos hay muchas cosas sucias. El gobierno es un desastre, sí. Y el hombre muerto en delitos y pecados vive esclavizado por la corriente de este mundo, pero la corriente de este mundo está gobernada y está siendo operada por el príncipe de este mundo, de la potestad del aire. Y se le llama el príncipe del aire porque en la cultura clásica griega se creía que había una guerra y había un poder, había poderes invisibles y espirituales, y que ellos vivían en el aire. Encima de nosotros estaba allí. De hecho, una traducción de la Biblia dice: obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, así le llama una traducción. Y otra traducción dice: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. El príncipe de la potestad del aire, lo que habla de un imperio invisible y de un imperio poderoso y espiritual. Pero después hay algo que es, en un sentido macabro, si puedo usar esta palabra, pero el versículo 2, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero la última parte del versículo 2, el espíritu de Satanás, de sus demonios, que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra opera aquí es la misma palabra para energeo, de donde viene energía. ¿Puede pensar usted en energeo? Piense un poquito, por ejemplo, en Energizer, las pilas. El punto es, ¿sabe quién le da energía al muerto en delitos y pecados? ¿Sabe quién pone en él, quién les inyecta corriente para seguir haciendo lo que hace Satanás? El espíritu
que opera en los hijos de desobediencia. Y pensamos, qué gente tan perversa. Usted y yo estábamos allí. Éramos lo mismo que ellos, no éramos mejores que ellos. Y el punto es que es Satanás quien opera, quien produce el efecto, quien actúa efectivamente en las personas para que sigan esclavizadas, para que sigan tomando, para que sigan en inmoralidad, para que sigan mintiendo, para que sigan robando en su trabajo, para que sigan siendo desleales a los padres, para que sigan con ese carácter lleno de ira, de frustración, de enojo. Es Satanás quien opera, quien le pone pila a la gente para que sigan haciendo lo malo y sigan cegados. Y Pablo se refiere a ellos como hijos de desobediencia, es decir, personas que se caracterizan por rebeldía. Pero es Satanás quien esclaviza, quien motiva al hombre para seguir en pecado y vivir en ceguera espiritual. Había en usted y en mí autoridad sobre nosotros. No éramos libres. Estábamos influenciados, cegados, dirigidos por el mundo, pero también por Satanás y todo su ejército. Pero hay un tercer enemigo del que habla Pablo, nuestra propia carne. Siguiendo la potestad del Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nota el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestra propia carne. Pablo ahora va a otro nivel, el mundo, el diablo, pero ahora había una guerra dentro de nosotros, nuestra propia carne. Y la palabra carne aquí no se refiere al cuerpo físico, pero a la naturaleza humana caída. Gálatas 5 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza caída, de la cual Pablo habla en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y Pablo está diciendo en Efesios, estábamos esclavizados por el mundo, por Satanás, pero por nuestra propia carne, que nos seduce, nos incita, nos invita a hacer lo malo. No solamente la presión del mundo, la presión del diablo, pero inclinación interna. Había voluntad. Pablo habla de que hacíamos la voluntad. No éramos víctimas como presionados, obligados. Nadie nos torció la mano para hacer lo malo. Había voluntad en nosotros y de los pensamientos. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. No solamente deseos físicos, pero nuestra mente probaba y aprobaba y seguía. Y le daba visto bueno al pecado. Marcos 7, Cristo habló de que de dentro del corazón del hombre, de lo más profundo del hombre, sale todo. Malos pensamientos, palabras inmundas. El pecado brota desde adentro de usted mismo, de mí mismo. En Génesis 6:5, un poco antes del diluvio, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y lo que vio Jehová es que todo designio del pensamiento, toda la voluntad del ser humano era continuo solamente hacer el mal. Y seguir haciendo lo malo, y otra vez Dios vio, es lo mismo con todos los hombres, todo de continuo, solamente. Eso no deja ningún espacio para que usted y yo justifiquemos, bueno, en el fondo éramos buenos, no. En el fondo mi mamá es buena persona, en el fondo mi hija es buena persona, no es verdad. El deseo continuo del corazón es solamente hacer lo malo. No éramos personas buenas atrapadas en un cuerpo malo. Y después Pablo también habla de esos tres opresores, pero note cuántos verbos hay en esos dos versículos para hablar de la esclavitud. Note que dice, anduvisteis, también dice siguiendo, también dice vivimos y dice haciendo. Todos esos verbos hablan de una sola cosa, un estilo de vida pecaminosa. Andar, caminando en lo malo, no un accidente, pero un camino constante de solamente esclavitud, maldad. Pero también habla de una obediencia real. Seguíamos al pecado. Cristo dijo que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, que continúa el pecado, bueno, es porque es esclavo del pecado. La esclavitud era evidente porque esa práctica continua de lo malo y lo malo y lo malo. Pero también estaba la voluntad involucrada, haciendo la voluntad, repito, no
Hacíamos lo malo porque nos forzaban. Nuestra voluntad estaba alineada con el pecado. Queríamos hacer lo malo. Disfrutábamos hacer lo malo. Éramos esclavos del pecado, pero al mismo tiempo responsables. Nadie nos obligó. Anduviste siguiendo, vivimos haciendo la voluntad. Muerte espiritual, alejados de Dios, incapaces de buscarlo. Ese era nuestro estilo de vivir normal y regular. El hombre sin Dios, hermanos, no puede por sus propios méritos librarse de su pecado y de la esclavitud. El hombre puede reformar su vida, el hombre puede tratar de adoptar hábitos buenos, pero su naturaleza es incapaz de hacer cualquier otra cosa que no sea pecado. Jonathan Edwards decía que la voluntad del hombre es libre para hacer lo que él desea, sí, pero sus deseos están esclavizados a su naturaleza caída. Es incapaz de hacer algo bueno. Es libre para hacer lo que quiera, sí, pero vive en una esfera en la que es incapaz de hacer lo bueno. No puede escoger nada bueno. Antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente, arrastrados por el sistema de este mundo, bajo la influencia real de Satanás, dominados por deseos internos y practicando voluntariamente el pecado. Pablo lo resume muy bien en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando eras esclavo del pecado, la justicia nada tenía que ver contigo. No había espacio para dos. Decir, no, yo era más o menos bueno. No, es verdad, estábamos muertos. Éramos esclavos del pecado. Nadie viene a Cristo porque pudo más que el mundo. Nadie vino a Cristo porque venció al diablo por sí mismo. Nadie vino a Cristo porque su carne era menos corrupta. Estábamos dominados por los tres, el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Por eso la salvación tiene que venir únicamente del Señor. Por eso la salvación también habla de un lenguaje de liberación. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque estábamos verdaderamente esclavizados. ¿Qué más dice Pablo? Uno más, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, no solamente esclavos, pero uno más, hijos de ira por naturaleza. Éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser hijos de? Porque dice éramos hijos de desobediencia, también dice que éramos hijos de ira. Hijos de, primero hijos de, en la Biblia la expresión hijo de no siempre significa biología, como por ejemplo yo soy hijo de Crescencio Galaviz y de Brígida Delgado, biológicamente soy hijo de ellos, ¿no? En la Biblia ser hijo de a veces describe carácter, pertenencia, condición, identidad. Por ejemplo, piensen en Marcos 3:17. Jesucristo llamó a Jacobo y a Juan, los apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Ser hijos del trueno, ¿qué significa? ¿Que cayó un trueno y ahí nacieron, los dos brotaron? No. Solo está diciendo a estos dos muchachos los caracteriza, tienen un carácter impetuoso, por eso son hijos del trueno. Lucas 16:8. Los hijos de este siglo son más sagaces. ¿Qué está diciendo? Los que pertenecen a este sistema, eso los caracteriza, por eso son hijos de. Entonces, hijos de ira significa personas caracterizadas por estar bajo la ira, que pertenecen a ese ambiente, a esa esfera en donde la ira de Dios es real, en donde la ira de Dios tiene un juicio programado, en donde la ira de Dios se ejecutará tarde o temprano. Significa, hermanos, que nuestra condición antes de Cristo nos colocaba justo debajo de la ira justa y necesaria de Dios. Pero hijos de ira, pero hablemos de ira también. Aquí la palabra ira no se refiere a una explosión descontrolada de Dios, como alguien lleno de ira. Alguien puede pensar, ay, mira, está bien enojado, está lleno de ira. Humanamente, ira a veces es mal entendida, como alguien explotó sin razón. Pero en la Biblia y en conexión con Dios, la ira es
la respuesta santa de Dios, la respuesta justa de Dios, la respuesta estable de Dios en contra del pecado, para castigar el pecado. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La Biblia no dice que Dios está irritado sin causa. Hay algo que provocó su santa ira, y esa ira se revela en contra de la impiedad. Romanos 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Lo que sí va a ver es una cosa: la ira de Dios ya está sobre él, y note que es tiempo presente. No dice va a ser en el futuro hijo de ira. La ira de Dios ya está, no solamente en forma futura, pero la sentencia ya está en contra de el que está muerto en pecados y delitos. Pero después dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza significa en nuestra condición normal, en nuestra naturaleza caída. No es que lo aprendimos de otros, no es como que la cultura nos dañó, no es como que el ambiente influyó y nos hizo pecadores, es que por naturaleza ya éramos hijos de ira. Por naturaleza eso nos caracterizaba: iniquidades, pecado, y nos ponían el foco directamente debajo de la ira de Dios por naturaleza. Así nacimos. Salmo 51, el salmista dice: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y Romanos 5, repito, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No estamos bajo la ira de Dios porque la sociedad nos presionó y cometimos algunos pecados. Estamos bajo la ira de Dios porque pertenecemos a una humanidad caída en Adán. Somos hijos de ira por una simple razón: porque nacimos y porque somos seres humanos. Es nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. No es como que alguien me enseñó y alguien me influyó. México me hizo ser un hombre desobediente. Así nací. Soy descendiente de Adán, nací pecador. Basta una muestra y el bebé ya reniega y quiere demostrar que él manda y que se tiene que hacer lo que él ordena. Está en nuestra naturaleza. Por naturaleza somos hijos de ira. Pero Pablo remata lo mismo que los demás. Y esto elimina cualquier superioridad. Y Pablo dice: judíos, gentiles, religiosos, paganos, moralistas y aquellos liberales. Romanos 3, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, quien quiera que seas. Pablo no permite pensar que unos eran menos malos. Todos estábamos bajo la ira de Dios, su ira justa, expuestos al juicio final. Pero quiero terminar diciendo esto: la ira de Dios no contradice su amor. El amor de Dios hace necesaria la ira de Dios. La ira de Dios es una expresión de su santidad en contra del pecado. Piense un poquito en este ejemplo simple. Si tú amas tanto a tus hijos, tienes que, por consecuencia, sentir rechazo hacia todas las cosas que le hacen daño a tus hijos. Tu mismo amor también tiene que hacer que haya cosas que aborrezcas. Dios es amor y Dios es santo. Y como es santo, perfecto, justo, recto, tiene que demostrar su ira de una manera santa también. Él no puede ser santo y dejar que el pecado fluya y crezca y avance como quiera. Su perfecta santidad hace también su perfecta y santa ira. Y eso es muy importante, porque si Dios no tuviera ira justa, Él no sería santo. Entonces, en conclusión, hermanos, si estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos, dominados e hijos de ira, cuando leemos el versículo 4, es una ayuda increíble. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y esto éramos tú y éramos yo.
No debe pensar, yo no estaba tan mal, éramos lo mismo que ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da, ese es un rescate soberano. Aquí es, qué grande es el Señor. La gracia es más gloriosa cuando entendemos esa profundidad de la cual fuimos librados. Tú y yo éramos muertos, estábamos muertos, esclavizados por nuestro pecado, hijos de ira, sin remedio. El único remedio es que Dios es rico en misericordia.